Aparece entre los 13 para los 14 años, de manera, digamos, no buscada, sino como que siempre me encuentra más a mí que yo a ella, ¿no? Porque yo venía o vengo de un hogar de padres trabajadores, humildes, donde la energía número uno al levantarse a la mañana era llegar a fin de mes o al día mismo. Entonces, en mi casa tenía todo mi ámbito familiar. Soy hijo único, tengo a mis papás fallecidos, pero en Arequito, que es mi pueblo, mi casa estaba rodeada de un ambiente de trabajo, de simpleza de vida, de mucha felicidad, de compartir la vida con mucha sencillez, con el vecino, con el barrio, pero no tenía el techo en cuanto a que la necesidad primaria era llegar a fin de mes, ¿no? Y según las épocas de la Argentina estabas un poco mejor, un poco, digamos, peor. Entonces no lo encuentro en mi casa, ese ambiente, sobre todo intelectual o de la política, y es como que me vino de afuera, ¿no? Por amigos, por búsquedas también de relaciones sociales, y ahí nace, y también por una cuestión generacional, ¿no? A mí me marca mucho el doctor Alfonsín, me agarra justito en esa primera etapa democrática, me llamó la atención, tengo una impronta, me queda mucho una impronta ochentista, digamos, y después también eso me llevó a empezar a leer, a empezar a tener curiosidades, preguntas, a vincularme con el medio social de mi pueblo, y eso me llevó a estar relacionado con un movimiento agrario que es la Federación Agraria Argentina, con las cooperativas. Entonces me empecé a relacionar con los amigos que me llevaron a esos ámbitos, conocí dirigentes, me empecé a formar. O sea que tengo ahí una formación política cercana al contexto de los 80, esa apertura democrática a la Argentina. Tengo una impronta también del agrarismo argentino, vía Federación Agraria, del movimiento cooperativo. Tengo por parte de mi mamá una herencia muy fuerte de formación social cristiana que conservo aún hoy día, que es una formación para mí muy importante, que me hizo madurar, que me hizo ampliar la visión ochentista, ¿no? De la política. Yo siempre digo que a la formación social cristiana que tengo le debo haber comprendido los movimientos populares, Latinoamérica, me llevó a conocer la teología de la liberación, me llevó a conocer el rol del pueblo, la dinámica de las organizaciones sociales, etc., ¿no? Y a tener sintonía con otros movimientos y otras maneras de pensar. Empecé a leer desordenadamente un poco de todo, ¿no? Algo de la literatura del boom latinoamericano, Roa Basto me marcó mucho, obviamente algo de Benedetti, Onetti. Hay un libro de Roa Basto que a mí me marcó mucho, que es El hijo de hombre. Que es una novela histórica sobre la guerra del Paraguay, del Chaco paraguayo, si no me falla la memoria. Una hermosa novela narrada con una humanidad muy importante. Sábato, colombiano, ¿cómo es? Que no me sale ahora, algo de Carlos Fuente, pero ¿cómo es el colombiano en 100 años de soledad? García Márquez, bueno, ahí me nutrí mucho, me impulsaba mucho, me daba mucha alegría meterme en esas novelas clásicas, novelas históricas. Después en política empecé a leer ensayos, digamos, de economía, de política, de los 70, tenía mucha avidez sobre lo que había pasado en los 70, en los 60, historias. Bueno, hay un poco los clásicos, ¿no? Félix Luna, que estaba a mi alcance, algo de filosofía,
sobre todo la filosofía aristotélica, los griegos, una cosa me fue llevando a la otra, Alberdi en la Argentina, biografías de personajes históricos, líderes históricos de Argentina, Irigoyen, de Luis Gálvez, me marcó mucho también como biografía, estudiar los krausistas, la influencia krausista española en la dirigencia radical del principio del siglo XX. En mi casa no se leía, pues insisto, era bien pueblo, ¿no? Era gente sencilla, con una gran dignidad y me criaron con un sentido de la vida muy linda, ¿no? Yo ahí comprendí que la felicidad es compartir la vida, no es otra cosa. Pero no se leía, ni siquiera los diarios. Y cuando mi cabeza o mi alma explota por esta avidez política, el conocimiento, la acción, el mundo, Latinoamérica, la transformación, empiezo a leer, como te decía, desordenadamente. Entre las lecturas, obviamente, agarro el diario, incorporo el diario en mi vida. En el marco de Arequito, lo que tenía más cerca era la capital, La Nación y Clarín, y en ese momento yo juzgué que el diario que mejor escribía, que donde uno encontraba, más allá de no estar de acuerdo, pero encontraba una pluma, una importante columnas de intelectuales, era el diario La Nación, que en ese momento era un diario que escribía en esa línea de cultura, de política, de ensayista muy importante. Hasta que apareció Página 12, ¿no? Estamos ya hablando 86, 87. Y ahí, bueno, cuando apareció Página 12, primero la guerra para que llegue a Arequito, porque no era fácil que llegue a Arequito el diario. Después logramos que una persona que quiero mucho en mi pueblo, el librero, el único librero que teníamos, traiga Página 12. Y desde ahí leía Página 12 en mi diario de cabecera, La Nación, que no la dejé de leer, y nunca más pude dejar de leer los diarios hasta el día de hoy, que ahora me está ganando la era de la digitalización, ¿no? De la era digital. Pero los diarios me marcaron mucho. Además, un Página 12, donde era un diario que escribían un grupo de intelectuales, Pasquini, Durán, Berbisky, para citar algunos, ¿no? Realmente uno se educaba leyendo. Extraordinario, un momento de mi vida de mucha felicidad, de mucha plenitud. Me conecté con el derecho, la filosofía del derecho, la filosofía política, me abrió la cabeza, No me recibí, soy un abogado frustrado, pero no me arrepiento de haber hecho esos 5 años de la carrera, porque puso luz en la oscuridad, me abrió la cabeza. Conocí profesores emblemáticos, gente y profesora, ¿no? Gente extraordinaria que me enseñó a leer, a ordenarme, me enseñó a profundizar. Estuve cercano en ese momento a lo que era el mundo de la Franja Morada sin ser un militante orgánico ni importante. Habré estado cercano a ese mundo un año y medio, porque además yo trabajaba, estudiaba y no había mucho tiempo, entonces era un militante periférico. Periférico. Estuve cerca de la franja, ponele un año y medio. Conocí también militantes estudiantiles de izquierda, peronistas, de la franja, extraordinarias personas. Yo creo que la generación mía en ese momento de fines de los 90, principios de los 90, fines de los 80, principios de los 90, encontré una generación de estudiantes, militantes extraordinarios. Bueno, muchos de esa generación tuvieron grandes responsabilidades con los años, ¿no? En distintos lugares, de distintas corrientes políticas. Pero la universidad para mí es sinónimo de un momento de plenitud interior muy importante. Me marcó mucho. Y es una gran escuela política, Federación Agraria. Yo le debo mucho a la entidad, porque desde chiquito, sin ser hijo de productor, sin ser productor agropecuario, mi papá en el mejor momento llegó a tener una herrería como trabajo.
cuando tuvo algo propio, o sea, pero me sentía como el que más federado de todos, sin tener campo, una historia de dirigente. Y bueno, conocer a dirigentes como Humberto Volando, Mariano Chaguibel, René Boneto y tantos otros, ¿no? Que me marcaron mucho. Estar en asambleas, en charlas, debate. Federación Agraria, una organización que en ese momento, sobre todo que era una organización muy poderosa, una estructura muy grande, era una entidad que tenía una gran agenda gremial y de actividades intelectuales, una entidad muy generosa, porque los dirigentes federados tienen hasta por historia esa formación de hablar de todo, opinar de todo, leer de todo. Entonces vos siempre te podés encontrar en un dirigente federado esos tipos que se paran frente a un gobernador a hablar de todo y saben de todo, aunque después vos les cueste concretarlo. Bueno, en ese ambiente agrarista, cuando digo agrarista es porque todo ese movimiento se circunscribe en la Argentina en las corrientes o en el paradigma agrarista, donde hace centro en el uso y tenencia de la tierra, en el hombre, en el acceso a la tierra, en la problemática del acceso a la tierra, en la problemática de la comercialización cooperativa, todo ese paradigma que después va a tener un fuerte golpe con el paradigma liberal conservador que lo va desplazando, donde pone en el centro de la cuestión de la eficiencia productiva, la productividad en el campo, la competitividad del sector, la escala, el impacto tecnológico. El agrarismo hace más centro en el tema del hombre, la familia, las cooperativas, el rol del Estado obviamente muy fuerte. Bueno, yo tengo esa formación agrarista y además porque el agrarismo recoge corrientes socialistas, anarquistas, cristianas. Detrás del agrarismo en el mundo y en Argentina están todas esas corrientes, también del peronismo y del radicalismo. Así que también me dio mucho. Y la vuelta a la vida hizo que después, porque yo a los 13, 14 años me empecé a vincular con ellos y en la vuelta a la vida me dio trabajo, porque en el año 2002 entré en calidad de funcionario, en una relación de dependencia, a trabajar en distintos roles de la organización, ¿no? Y bueno, también eso, tuve muchos años vinculado a eso. Es una impostura de la historia, porque explicarlo no lo puedo explicar. De lo que yo puedo decir es que la historia puede comenzar un poco así, ¿no? En el marco del conflicto del 2008 entre el gobierno y las entidades, los productores, la problemática del conflicto agrario del 2008, 2009, la 125 y toda la historia que conocemos, el gobierno de Santa Fe, en ese momento el gobierno del doctor Wiener, había convocado una mesa de diferentes entidades para tratar de generar una propuesta de desarrollo agropecuario, un intento que después terminó en el gobierno nacional. Esa propuesta se la lleva el doctor Wiener en ese momento a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como un intento de no quedar entrampado ni en uno ni en otra postura y salir con una propuesta propositiva. Se hizo muy buen trabajo. En ese trabajo que yo estuve representando a la Federación Agraria Argentina. Y ahí conocí al doctor Antonio Bonfatti, que era ministro de gobierno, y establecimos con él una relación en ese momento más cercana, más de intimidad. Y un día yo seguía mi curso de acción en Federación Agraria, y un día cuando él gana la gobernación, en noviembre del año 2011, me convoca, me hace la propuesta de ser secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia. Bueno, y ahí me voy de la Federación Agraria y termino como secretario en la provincia de Agricultura y Ganadería. Y luego, a partir de estos, tuve 4 años como secretario de Agricultura y Ganadería, y después de esos 4 años termino de ministro de la producción, que es un poco el rol que ahora en la cual estoy todavía. Y bueno,
Supongo que una cosa fue llevando a la otra, posicionamientos, negociaciones políticas. La particularidad de que yo no vengo de una tradición política definida en forma orgánica en ningún partido, como que le cierro a todo el frente. Bueno, algunas valoraciones que habrán hecho, pero una cosa me fue llevando a la otra. Pero digo, siempre lo digo y en mi caso lo digo como convencido, digamos, que bueno, un poco más sorpresa de la vida que algo buscado por mí. El contexto para mí fue muy desafiante. Difícil siempre es. Yo creo que la política, que digamos, aquellos que entendemos que es una pasión y que es un servicio y que es una tarea que nos tiene que convocar para transformar nuestro país, nuestra provincia, y que la sentimos así con sentido, digamos, militante, siempre es difícil y uno está, digamos, al margen de los resultados, aunque los resultados uno siempre le interese, ¿no? y los analice, y lo diagnostique, y encuentre salida, pero creo que el militante está mucho más allá de los resultados cuando entendemos la política. Entonces, el cuadro siempre es difícil, la política, siempre la demanda te supera, siempre hay ya los teóricos políticos siempre nos enseñaron que la dinámica del conflicto hace crecer a la democracia por la sencilla razón que los bienes que puede proporcionar el Estado son terriblemente escasos frente a una demanda y que ahí viene la puja de intereses y demás. Entonces, digo, eso lo sabía de antemano. Lo que me tocó de elemento, digamos, de extra eso, 2 crisis hídricas muy fuertes, muy fuertes. Una nunca antevista, la de abril del 2016. Yo no vi nunca algo similar, que se inunde la provincia en 18 departamentos sobre 19 y que lluevan, qué sé yo, 15, 20 días o 22 días, no me acuerdo, seguido. Y después un cambio macroeconómico y la reinstalación en la Argentina de una agenda de derecha neoliberal. Y yo fui uno de los primeros que fui advirtiendo el impacto que podía tener eso en los esquemas, sobre todo industriales, de mercado interno en la Argentina. Y bueno, eso está fundado en cuestión objetiva, no en cuestiones valorativas mías. O sea, si atacar la inflación desde un esquema monetarista clásico en desuso en el mundo, que te va a enfriar la economía, que por un lado le generás un esquema de rentabilidad financiera al gran capital, que le sacás a los sectores mayoritarios ingresos para dárselo a otros, si endeudás a tu país, si por otro abrís las economías y se introduce la problemática de las importaciones, si frenás el proceso o no crees en la intervención del Estado, en la regulación del Estado, en la regulación de intereses, y además los que toman las riendas del Estado son las corporaciones que antes peleaban con la intermediación política y ahora no necesitan hacerlo porque están en el poder, que es una diferencia con los 90, porque en los 90 yo fui antimenemista por convicción y los combatí donde estaba, pero había una intermediación política muy eficaz, tan eficaz que transformó la Argentina inclusive hasta el día de hoy, que era la intermediación política del PJ menemista. Bueno, estos tipos ni siquiera necesitan esa intermediación, son ellos en el poder. Bueno, la macroeconomía, que yo la defino clásica agenda de derecha, en este caso neoliberal, una derecha liberal, económica, neoliberal, ha producido un cambio macroeconómico importante que me tocó a mí, me llevó a estar, digamos, como ministro en todas las fronteras de crisis que iba generando esa macroeconomía, o sea, importaciones, crisis de las pymes industriales, crisis laborales, empleo, y eso, digamos, me encontró a mí con un fuerte compromiso y además con la responsabilidad de desarrollar políticas en el margen que hoy tienen las provincias, es decir, en el poquito margen que uno tiene, porque las provincias no definen el modelo,
en el margen que uno tiene, encontrar una estrategia para afrontar esa crisis, que bueno, es lo que creo mejor nos salió, sobre todo en términos de políticas económicas de intervención contracíclica, apuntalando a las pymes en términos de crediticio, conteniendo alianza con los gremios para ir a procedimientos de crisis y patear para adelante problemas de empleo, procesos de inversión de bienes de capital, infraestructura. Bueno, hemos tenido el tema de tarifas y energía, hemos dado una pelea muy grande digamos, en forma a contracorriente de cómo venía la macroeconomía. Bueno, con buenos, malos o regulares resultados, pero la disposición nuestra fue intervenir a contracorriente de lo que se venía, ¿no? Y creo que en algunos casos, por lo menos logramos ganar tiempo. Una vez más me pasa algo curioso en la vida. Una vez más estoy en un lugar donde no lo elijo ni lo busqué, ¿no? Porque no busqué ser diputado. La propuesta me vino hacia mí. Yo la acepté y tengo la responsabilidad y el riesgo de haberla aceptado. Después dirá los baños si me equivoqué o no, aunque puedo haberme equivocado o no, veremos. Nunca traicionado, que para mí es el límite. Pero tengo la responsabilidad de aceptar este desafío y la confianza de muchísimos dirigentes y compañeros y correligionarios que confiaron en mi persona para este desafío electoral. Mi primer desafío electoral en la vida, por otra parte. Siempre tuve en tareas ejecutivas duras. Yo supongo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la Argentina, en términos macroeconómicos y sociales, y que el rol mío en este año y medio de gestión implicó que tenga un perfil alto, un posicionamiento alto en todos los conflictos y que una cosa llevó a la otra. Además, mi perfil abierto, integrador hacia adentro del frente, me parece que pudo haber contribuido a que a todos un poco les cierre esa alternativa. Y bueno, yo creo que por ahí puede venir. Por un lado tengo una ventaja porque en algunos casos puede ser una desventaja, pero yo creo que al ser yo candidato y a la vez parte del oficialismo provincial, tengo una ventaja en cuanto a decir, bueno, no solo lo que declamo, no solo tengo un discurso crítico y diferenciador, sino tengo la posibilidad de mostrar en los hechos concretos que intenté hacer algo alternativo. Tengo esa ventaja. También tengo una desventaja, porque algunos con algunos sectores o algunos, digamos, actores que no pudimos desarrollar toda la política que hubiéramos querido desarrollar, políticas públicas, me pueden decir, bueno, pero no alcanzaron, no lo hicieron, entonces corro ese riesgo. Pero en mi caso estoy convencido de que hemos hecho un trabajo en el margen que teníamos, lo suficiente como para mostrar que tengo diferencias con el gobierno nacional, pero además puedo fundamentar un camino alternativo para mí que tiene que recorrer la Argentina en la experiencia que hicimos de gestión en Santa Fe. En segundo lugar, estoy convencido de que uno de los temas que la Argentina necesita replantearse urgente es la agenda federal. Esta por mi experiencia de gestión. La agenda del centralismo, gobierne quien gobierne en la Argentina, está agotada, viene fracasando. Si no permitimos que las provincias recuperen capacidad de definir el modelo junto con la agenda del centralismo, no estoy hablando de un federalismo desintegrador como planteó alguna vez la derecha en este país, sobre todo en los 90. No, estoy hablando de un federalismo integrador, donde las provincias puedan definir el modelo y tengan la capacidad fiscal, política, de definir el modelo de abajo hacia arriba. Esto también implica el tema de reparto de recursos públicos nacionales y también implica el sistema tributario, sustancialmente.
Bueno, si no replanteamos eso en la Argentina, yo no creo que podamos realizar un modelo desde la agenda del centralismo de abajo hacia arriba. No alcanza, no se puede, porque la cosa, digamos, las dinámicas regionales, económicas, las articulaciones regionales necesitan por estos tiempos, en estos tiempos, otra impronta, otra articulación, y creo que eso lo tiene que dar las provincias definiendo recuperando más margen de poder federal. Insisto, un federalismo integrador con la agenda nacional, no el federalismo que desintegra, como planteó alguna vez con las reformas regionales y del Estado de la derecha en los 90. Es un tema para mí central. El otro tema que está ligado a es que pretendo ser un militante en el Congreso de la Nación que defienda una agenda federal, que no termine defendiendo la agenda del centralismo, que yo creo que está agotado. Entonces, pretendo hacer un viaje, digamos, político, donde termine siendo consecuente y coherente con un trabajo social, productivo, federal, desde Santa Fe, en una agenda federal de transformación de la Argentina, y no haciendo un viaje a la inversa, donde lo que ha predominado en líneas generales, donde uno va a Buenos Aires y termina entrampado en los intereses de Buenos Aires. Y por último, yo tengo, digamos, la convicción de que si no generamos una nueva mayoría en la Argentina, y esa nueva mayoría no logra frenar a este proceso de derecha neoliberal, y que esta nueva mayoría no logre proponerle al país un nuevo proyecto de desarrollo industrial en la Argentina, no creo que haya otro camino, no creo que tengamos alternativa para recuperar al país, integrar al país, incluir a los sectores sociales postergados, revertir la pobreza estructural, el desempleo estructural. En definitiva, yo creo que la verdadera disyuntiva del país es entre un modelo de reconstrucción industrial y un modelo de valorización por acumulación financiera. Y la nueva mayoría que nos tenemos que encontrar es a partir de un proyecto de reconstrucción industrial integral. Obviamente eso implica desde el aparato científico, cultural, educativo, de salud, hasta los temas productivos, temas tributarios, fiscales, el federalismo, como el único camino para hacer un país diferente, que volvamos a recuperar vocación política, vocación de poder para la Argentina. A 200 años la Argentina termina siendo un país periférico, debilitado, con 32% de pobreza, con 7.600.000 chicos pobres, con un aparato productivo debilitado, primarizado, donde sobran 20 millones de argentinos, donde siento que en algún punto nos han derrotado, sobre todo esas líneas que nacen en el siglo XX, que intentaron forjar un país industrial y que no lo dejaron. Y ahí hay que incluir al peronismo, ahí hay que incluir al desarrollismo de izquierda, hay que incluir a la intransigencia radical y a otros sectores de izquierda social y nacional, etcétera, donde intentaron forjar un país industrial, pero me parece que esas líneas fueron derrotadas y hoy tenemos 200 años un país periférico.